Saludos cordiales, soy Yaracho Ordóñez y voy a hablarles sobre el Santo Imperio Romano en esta exposición de historia eclesiástica. Bueno, el Santo Imperio Romano, primeramente, se habla de una entidad política y territorial aproximadamente que se desarrolló en el siglo IX hasta el siglo XIX en Europa y tiene unas características muy importantes, las cuales vamos a resaltar a continuación. ¿Qué podemos nosotros hablar de esas características? Primeramente, poseían una gran extensión. En el mapa que vemos a continuación en la presentación, podemos ver lo que fue el mapa político-territorial para el año 117, fue la máxima extensión que alcanzó este imperio bajo el gobierno de Trajano. Eso es lo primero que vemos nosotros en ese mapa, pues, de una manera u otra. Otro de los elementos que son bastante resaltantes y que vamos a mencionar es un nombre oficial. Se le llamó también Imperio Romano, aunque algunas veces se le llamaba de manera incorrecta como Germano. Hasta su aparición, la Europa situada al oeste del mar Adriático estaba en desorden, gobernada por tribus guerreras en lugar de que gobernaran estados. Sin embargo, en medio de toda la confusión, el antiguo concepto romano de unidad y orden permaneció. La aspiración de un imperio a ocupar el lugar de aquel que en aquel tiempo había caído aún se tenía en veneración tradicional. Es ahí donde surge la figura de Carlos I, Carlos Magno o Carlos el Grande, aproximadamente entre 742 a 814 después de Cristo. Dice que los hermanos lo aclamaron como Carlos el Grande y los franceses como Carlos Magno. Dice que también dicen que era nieto de Carlos Martel, el vencedor de la Tour en el año 732 después de Cristo, y rey de los francos. Algunos dicen que perteneció a una tribu germana que dominaba una gran parte de Francia. Él mismo se constituyó como amo de casi toda Europa occidental, España, Francia, Alemania, Austria. En realidad era un imperio. Pero si nosotros analizamos otras cosas o analizamos otros elementos, podemos ver el caso de que el Papa León III lo coronó como Carlos Augusto, emperador de Roma. Constantino y los antiguos emperadores romanos lo consideraron sucesor de Augusto. César reinó en su vasto dominio con poder y sabiduría. Fue un conquistador de reforma, un legislador y un actor y un protector, ¿no?, de la educación y de la iglesia. Tiene varias también características, ¿no?, como lo habíamos hablado anteriormente. Gran poder, sabiduría, conquistador, reformador, legislador. Otro de los elementos clave de ese imperio, o del imperio romano, bajo el dominio de Carlos Magno, primeramente, ese imperio duró 1000 años, pero solo por un corto tiempo su autoridad sobre Europa fue real. Había una debilidad e incapacidad de los descendientes de Carlos Magno. En Alemania los estados menores llegaron a ser prácticamente independientes, guerreaban entre sí, o sea, reinaba el caos, el desorden. Se le reconocía como el jefe titular del cristianismo europeo, y en Francia, Inglaterra y los estados escandinavos se les honraba, pero no les obedecían. Su autoridad como tal se limitaba nada más a Alemania y en pequeña escala a Italia. Su reino se le llamó casi siempre el Imperio Germano. Después que sus descendientes o sus sucesores de Carlomagno perdieron el trono, el emperador lo elegía un electorado compuesto por 7 príncipes, o lo llamaban los principados, los 7 príncipes, que se encargaban de elegir al rey, que iba a ser en este caso gobernador, el rey de turno. Vamos a ver unos elementos de la caída del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque es importante nosotros conocer sobre el Imperio Romano. Bueno, porque todo su desarrollo, su creación, su desarrollo, hasta su caso, puede de una manera u otra, y lo hizo, marcar la historia de la iglesia. Una de las características de la caída del Imperio Romano era la fuerte rivalidad y algunas veces guerra entre los emperadores y los papas. Sí, había una guerra ¿por qué? Porque algunos querían tener el poder del Estado y el poder de la religión. Estaba esa lucha constante allí. Los emperadores lucharon por gobernar la iglesia y los papas lucharon por dominar el imperio. Había una decadencia del Imperio Romano y unas causas principales. Primeramente, corrupción generalizada, guerras constantes, mucho desempleo, invasiones bárbaras, y yo resalto aquí el cristianismo como una de las causas de la decadencia o de la caída del imperio, ya que mientras mataban a un cristiano se multiplicaban, se predicaba la palabra, no podían entender
cómo era posible que estas personas eran asesinadas, eran de una manera empaladas, eran llevadas a los coliseos, eran perseguidas, pero no negaban su fe. Y eso fue debilitando al imperio romano.